Ahora bien, el diagnóstico. Hay que pedir cultivos antes de dar antibióticos. Esa es una mala práctica que ahora hay estudios fenotípicos y genotípicos. Todavía en el Perú estamos en la era del fenotipo, o sea, las características bacterianas, ¿no? Cómo se ve en el microscopio. Pero ya hay pruebas, pues, genotípicas, ¿no? La reacción en cadena polimerasa para el Mycobacterium tuberculoso, la secuenciación del ADN bacteriano, ¿no? Estamos ya y deberíamos. En otros países eso es cuestión de todos los días, en todos los establecimientos que puedan tener acceso ya lo tienen. Pero nosotros todavía estamos viendo el microscopio y viendo las características, haciendo el Kirby-Bauer, ¿no? La placa en agar y haciendo los cultivos. Bueno, pero hay que pedir cultivos, sí, antes de dar antibióticos. ¿Listo? La terapia antibiótica hay que darla. Miren, se debe iniciar antibiótico-terapia empírica, previa toma de cultivos. Empírica dirigido al patógeno o a la patología que estamos dirigiendo el tratamiento, la terapéutica. ¿Listo? Si estoy hablando de una infección urinaria, pues hagamos tratamiento empírico como ya hemos manejado anteriormente. Si es una neumonía, pues tratamiento empírico, ya sabemos las guías, se las revisado hasta el cansancio. Así que, y esto hay que darlo dentro de la primera hora. Es más, si yo estoy frente a un shock séptico, es inmediato. No espero nada. Es más, algunos para sepsis ponen en tela de juicio esta primera hora. Porque ya, como les dije, el paciente pues, ya viene de un tiempo, pues se ha pasado de repente por una clínica o un establecimiento de salud, llega al hospital en shock séptico y hay que darle tratamiento de inmediato. ¿Listo? A veces ni siquiera hay que esperar la primera hora, pero dentro de la primera hora hay que dar. Tratamiento empírica, básicamente ya hemos dicho cuál es la cobertura por frecuencia. Cobertura antibiótica justamente para bacterias. Y en segundo lugar, hongos, ¿no? Y sobre todo, ¿en quiénes voy a sospechar darle tratamiento antifúngico? Pacientes con inmunosupresión, con neutropenia, que están haciendo fiebre, ¿no? Persistente, ¿no? Evidentemente en ellos, pues sin dudar, tengo que cubrirlo también ambos patógenos. ¿Listo? Hay que reducir una vez que tengo los resultados del antibiograma, ¿no? Del estudio fenotípico, pues desescalaré de acuerdo a la sensibilidad, a la resistencia del patógeno. Los tratamientos, como saben, ya se está hablando, pues, y es más, a quienes han tenido la oportunidad de revisar la última guía de neumonía, por ejemplo, que ha salido este año, neumonía adquirida en la comunidad, hablamos de que los esquemas cortos no hay diferencia con esquemas largos, más bien tienen un beneficio, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de resistencia bacteriana, costos, estancia hospitalaria, etc. Para una neumonía se habla de 5 días, a pesar que ya se hablaba de días hasta de 3 días, dependiendo de la buena evolución. Pero deberíamos darle en adquirir en la comunidad neumonías no menos de 5 días. Si todo va bien, 5 días. Así como hablamos de infección urinaria, también 5 días. Son esquemas cortos. Siempre individualizando bacteriemias o infecciones abdominales. Ahora bien, la terapia antibiótica, ¿cuándo usamos la procalcitonina, la proteína C reactiva? No para iniciar tratamiento. Requiere tiempo, requiere costo. Nos sirven básicamente para ir desescalando y retirando los antibióticos. O cuándo lo voy a suspender el antibiótico. ¿Listo? No para iniciar. Bien, aquí debería darse inmediatamente según las guías de salud, la primera hora igual o inmediatamente. Porque por cada hora que pasa aumenta la mortalidad. De igual manera aquí hay que tomar cultivos. Algunos se acordarán que los cultivos se tomaban, tómale cultivos cuando haga fiebre. Es una práctica ya poco antigua, pasada. No se toman los cultivos, los ecocultivos cuando el paciente hace fiebre. Las guías recomiendan ya desde el 2016 que se tomen independientemente de la fiebre. Y si puedo tomar, si tiene un catéter venoso central, una muestra para hemocultivo. Y si tiene una vía periférica, otra muestra para hemocultivo. Si tiene infección urinaria, urocultivos. ¿Listo? Entonces hay que considerar ello. Foco. Si el paciente tiene, pues, una fascitis necrotizante, un absceso, así lo bombardee de antibióticos, le dé los mejores que tenga disponibles. Si no resuelvo el foco, va a seguir, el paciente lo va a llevar a la muerte. Hay que drenar ese absceso, eso ya lo sabemos. Hay que debridar esa fascitis, esa lesión extensa en el paciente. Pues, y muchas veces el paciente tiene un catéter venoso central que se puede constituir en un foco infeccioso. Y hay que retirar ese catéter o cambiarlo. Igual las sondas vesicales,
las ondas nasogástricas, ¿no? Entonces, hay que desfocalizar o controlar el foco. ¿Listo? Eso también hay que fijarnos, porque muchos pacientes ingresan al hospital, son portadores de sonda. ¿Y cuánto tiempo tiene la sonda? ¿Cuánto tiempo tiene la sonda, doctor? Está verde la sonda, verdosa, está saliendo pus por la sonda. 3 meses. Y ahí está el problema. Bien, entonces hay que eliminar dispositivos de acceso vascular o de repente algún acceso que son invasivos, ¿no? La fluidoterapia, ya hemos dicho, los cristaloides balanceados, la lactato-Ringer es la recomendación. Evitar almidones de hidroximetilo, bueno, eso lo recomiendo para no utilizarlo, pero básicamente hay que reponer el volumen, pero como resucitación, ya lo sabemos. El uso de albúmina, se ha visto un beneficio también en la albúmina. Ya sabemos que aumenta la presión oncótica, ¿no? Genera pues aumento en la presión y movimiento de agua al intravascular, y eso va a mejorar el pronóstico del paciente utilizando albúmina. Y eso se está recomendando mucho más, a pesar que la recomendación es débil todavía, pero hay mucha más evidencia a favor de ello. Bien, las soluciones salinas, si bien la guía de salud, como sabemos de salud, pues a veces si lo tenemos disponible la solución salina al 0.9% se utilizará. Está recomendado utilizar lactato-Ringer si está disponible, pero si no está disponible, pues utilizamos la solución salina. ¿Cuál es el problema de la solución salina? El cloro, ¿no? Genera acidosis hiperclorémica, acidosis metabólica hiperclorémica y genera vasoconstricción renal, puede generar una lesión renal en un paciente que ya puede generar, como le hemos dicho, una lesión renal por sepsis. Entonces, es por eso que tiene esos efectos adversos que no se recomienda pues como una primera opción. Pero si no la tenemos, pues podemos utilizarla. Pues lo he puesto acá, la lactato-Ringer si está disponible. Acá les he puesto los coloides y cristaloides. Las que se utilizan, como vemos allí, los cristaloides, tenemos las soluciones balanceadas como el Plasma-Lyte, que son pues similares al suero fisiológico y que tienen la ventaja en relación al lactato-Ringer porque no tienen lactato. Pero alguno dirá, ¿le hará daño el lactato? No, se ha visto que este lactato no va a tener repercusión en un paciente que tiene el lactato más elevado. Así que no tengan temor, tiene otra forma de eliminación. Así que el metabolismo es diferente y como les he dicho, por eso hay mitos y hay cosas que se están rompiendo en cuanto al lactato sérico, ¿no? Y no hay que tener miedo de utilizar el lactato de Ringer, ¿no? Se puede utilizar albúmina y ahí los dejo para la comparación. Acá también, salud, ya les he mencionado 30 mililitros por kilo para las primeras 3 horas y las biomarcadores no solamente estáticos, sino que deberían haber biomarcadores o marcadores variables hemodinámicas. Medicamentos vasoactivos, y ya para ir terminando. ¿Cuál es el vasopresor frente a un shock séptico? Norepinefrina. ¿Qué receptores va a estimular? Los alfa-1 adrenérgicos. Pero va a ser dependiente muchas veces de la dosis, pero básicamente son los alfa-1 adrenérgicos. Entonces la dosis va de 0.2 a 1.3 microgramos kilo minuto. ¿Listo? Es de elección porque ya sabemos que la norepinefrina tiene menores efectos adversos en relación a la adrenalina y en relación a otros vasopresores como la dopamina, ¿no? Y entre otros. Entonces, vamos a dar norepinefrina. Si no me responde a norepinefrina, ¿cuál es el? Se recomienda agregar, no sustituir vasopresores. Agregarle a norepinefrina un segundo. Análogo de la hormona antidiurética, que es vasopresina. Si no me responde a dosis moderadas, bajas moderadas, se recomienda utilizar adrenalina. ¿Listo? Y eso ya estaríamos llegando a un shock séptico refractario. Pero si no hay una respuesta frente a un shock séptico de norepinefrina, vasopresina, norepinefrina. ¿Listo? Con el objetivo de ¿qué? De lograr la PAN mayor o igual a 65. Pues les dije dopamina, no solamente en pacientes seleccionados que tengan bajo riesgo de taquiarritmias, que ese es el problema, así igual como la adrenalina, y evitar uso de dosis bajas de dopamina para la protección renal. Y la dobutamina, la evidencia es básicamente en pacientes que tienen disfunción cardiovascular, ¿no? Una disfunción, una insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico asociado a un shock séptico. ¿Listo? Bien. Otra pregunta que siempre les van a hacer en las visitas. Le voy a pasar los vasopresores frente a un shock séptico por vía central o vía periférica. Antes decía vía central, a todos.
vía central porque puede generar una flebitis, necrosis, ¿no? Puede generar émbolos, pero se ha visto que los riesgos son menores. No es como se creía anteriormente con el número de casos en ensayos que se han estudiado, y se puede utilizar una vía periférica. Pero a medida que las vasopresores como la norepinefrina lo vamos aumentando la dosis, se recomienda cambiarla a una vía central. Si bien se ha reportado que la espasística es bajita, pero podríamos cambiar a un catéter venoso central las primeras 24 horas, pasadas 24 horas. Entonces, el uso de norepinefrina en las guías de salud, como les dije, es de elección porque tiene menor riesgo de arritmias cardíacas, ¿no? De igual forma, recomendamos usar norepinefrina como primera elección, es una recomendación fuerte a favor en las guías de salud. De igual manera, noradrenalina en sepsis, las dosis de 0.01 hasta 3.3 microgramos kilóminutos, las dosis más altas, pero no voy a esperar utilizar las dosis más altas para agregar vasopresina. Si ya estoy viendo, por ejemplo, ahorita vamos a ver los criterios, pero en pacientes que persistan con una PAN por debajo de 65, a pesar de la fluidoterapia y con vasopresor, puedo llegar a tener hasta 3 vasopresores, ¿ya? Para evitar la hipotensión. Entonces, en el algoritmo, si yo tengo un shock séptico, que voy a empezar con la noradrenalina y no logro la PAN de 65 más, le agregaré vasopresina. Si no lo controlo, epinefrina. Y si no lo controlo, ya estoy frente a un shock refractario. Y acá se propone, a pesar que es todavía controvertido, a pesar que estamos en el año 2025, se sugiere, no se recomienda utilizar corticoides. ¿Listo? Corticoides. Ahí ponen en una revisión la fenilefrina como un... Pero los corticoides que ahorita vamos a justamente mencionar en un momento más. Porque algunos dirán, ¿por qué busco la PAN más de 65 y no una PAN mayor, 80? Pues no, buscar PANs mayor de 80 a 90, más bien genera aumento de la mortalidad. Entonces, se ha hecho el estudio comparativo en varias revisiones, simplemente hay que buscar la PAN entre 60 y 80, tampoco buscar PANs demasiado altas. Y los corticoides, ¿cuál es la utilidad de los corticoides en shock séptico refractario? ¿En qué casos? Ya hemos hablado en la segunda o tercera clase, hemos hablado de manejo de corticoides en shock séptico. ¿Cuál es la utilidad de los corticoides en sepsis? Y en este caso, hablando específicamente de shock séptico. Si alguien lo sabe, me lo menciona ahora. Si no, lo mencionaremos también porque es importante tener en cuenta esto. Se los dejo, no sé si hay alguno que quiera comentarlo. La rápida capacidad para modular la hipertensión. No es la razón más importante. Sabemos que los corticoides es un antiinflamatorio por excelencia. Y como corticoide retiene sodio y agua y puede mejorar la presión arterial. Pero hay una razón mucho más importante que esa razón que has mencionado, que es un efecto normal en los corticoides. Que es básicamente, cuando el paciente está en shock séptico refractario, hay una desensibilización de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Va a generar como una especie de insuficiencia suprarrenal, pero que afecta a los receptores, y que lo que va a hacer los corticoides es justamente volverlos a sensibilizar. Los alfa y beta adrenérgicos, sobre todo los alfa, con la noradrenalina, que es justamente para tener una mayor eficacia, ¿no?, del uso de estos vasopresores. ¿Y qué dosis vamos a utilizar? Ya la conocen ustedes, la dosis de 200 miligramos al día, o en infusión, o también darle en bolos de 50 cada 6 horas, ¿sí? 50 cada 6 horas en infusión. Algunos proponen que es mejor darle infusión, pero bueno, se ha visto que en general es igual. Esto cuando ya estamos utilizando 3 vasopresores. ¿Listo? Iniciar cuando la norepinefrina o epinefrina supera los 0.25 microgramos kilóminutos. Son dosis bajas moderadas, pero ya estamos agregando otros, y que a las 4 horas de su inicio no hay respuesta en el control del shock. O sea, buscando una PAN más de 65. ¿Listo? No se olviden, porque muchas veces, ¿cuándo vamos a utilizar? En la actualidad hay otros, por ejemplo, habrán escuchado del azul de metileno, también controvertido. Si el corticoide es controvertido, el azul de metileno también. Se ha estado queriendo utilizar también para shock refractario, tan igual como la hidrocortisona, pero quizás tiene menor evidencia todavía que los corticoides. Productos sanguíneos. ¿Cuándo voy a transfundir glóbulos rojos? Cuando la hemoglobina es menor a 7, pero no siempre es así, ¿no?
Si el paciente tiene una disfunción cardiovascular, un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca, cuando la hemoglobina está entre 7 y 8, ¿no? Ya acá. Bueno, eso varía, ya hablaremos en su momento en las transfusiones. Plaquetas. Menos de 10.000 voy a transfundir, en ausencia de sangrado voy a transfundir plaquetas, concentrado plaquetario o aféresis, ya lo mencionaremos también. Y cuando es menos de 20.000, si el paciente ya tiene un riesgo significativo de sangrado. Recuento más alto de plaquetas, por ejemplo, si tuviese mayor o igual a 50.000, si hay sangrado activo, o ahí está, se va a someter a una cirugía, procedimientos invasivos. Glucosa. ¿Cuándo va a ser glucosa en infusión? Cristalina, insulina cristalina. Cuando la glucosa supera mayor de 180 en 2 controles, hay que tratarlo con infusión. Entonces, el objetivo es buscar una glucosa entre 144 y 180 a nivel hospitalario. ¿Listo? Igual hay que hacer los controles con la infusión, pues cada 2 horas o cada 1 a 2 horas, ¿no? Y ir regulando la velocidad de infusión. Y bueno, hacerlo cada 4 horas y está más estable, ¿no? Ya estamos teniendo un control de la glucosa. ¿Cuándo uso bicarbonato? Porque todos piden dar bicarbonato en la actualidad, pero el bicarbonato ya no sabemos, y lo hemos repetido al menos en las clases prácticas. El bicarbonato solo se utiliza cuando el riesgo-beneficio, pues, el beneficio supera el riesgo. Estamos en un paciente que está a punto, que puede estar a punto de que pueda fallecer y no va bien, solamente en shock séptico, con acidosis metabólica grave, un pH menor o igual a 2, y que tenga además una lesión renal aguda tipo AQI2 o AQI3. Solamente en este caso, con paciente con sepsis o shock séptico, en este caso shock séptico, vamos a utilizar bicarbonato. Si no, no lo utilizamos. Es perjudicial, ya sea por el sodio, ya sea porque el beneficio no. Lo único que va a hacer es, en este caso todavía el beneficio es, sí, va a disminuir el que vaya a una terapia de reemplazo renal, el menor tiempo de uso de vasopresores, ¿no? Pero quizás la mortalidad no va a haber un cambio. Ventilación mecánica. Si el paciente va a ventilación mecánica, ya para terminar, voy a utilizar la posición prona, 16 horas, hasta 24 horas, ¿no? ¿Se acuerdan en el COVID que había que ponerlos todos boca abajo? Si llegaba a una ventilación mecánica, pues se recomendaba, por ejemplo, para el síndrome de disternia de inflamatoria aguda, solamente se recomendaba utilizar los CAF, ventilación justamente con cánulas de alto flujo. Se recomienda en vez de qué? De ventilación mecánica no invasiva. O sea, si yo tengo la opción, que ya agoté mis sistemas de oxigenoterapia convencionales, como son mi cánula nasal, mi sistema Venturi, mi bolsa con reservorio, pues debería darle la chance a mi paciente utilizando el CAF. Pero no todos, los cánulas de alto flujo, pero no todos van a tener una respuesta, ¿no? Hay que usar el índice de ROX, hay otros índices también que se pueden utilizar, si es que el paciente puede ser el beneficio de las cánulas de alto flujo. ¿Listo? Entonces, la posición prona sobre la supina, ya hemos dicho, para el síndrome de distrés respiratorio agudo, inducido por sepsis, y cuando tiene una PAFI menor a 150. Los PIPs se recomienda usar los altos sobre los bajos, ¿no? Ventilación mecánica, ya le hemos dicho, los CAF, en vez de la ventilación no invasiva, pero si el paciente pues, no responde, criterios para utilizar ventilación mecánica invasiva, ¿no? Por ejemplo, el PAFI, que esté por debajo de 100, uso de músculos accesorios, eso ya hablaremos también en su momento en las clases prácticas de insuficiencia respiratoria. Bien, ARSNet recomienda utilizar volúmenes corrientes o tidales bajitos, ¿no? Basado en el peso ideal del paciente, 6 mililitros por kilo, la presión plató menor de 30, ¿no? Siempre volúmenes bajos, ¿no? Y los parámetros ventilatorios basados en volúmenes. Y ya para terminar, terapia de reemplazo renal, no solamente porque se eleva la creatinina voy a darle terapia de reemplazo renal como diálisis, hemodiálisis. Tiene que haber una emergencia dialítica que ya hemos hablado en su momento, ¿no? Hipercalemia, refractaria, edema agudo de pulmón, sobrecarga de volumen, etc., ¿no? Uremias, complicaciones urémicas. Entonces, en las 3 horas y en las 6 horas, antes se hablaba de 3 horas y 6 horas, y esto ha cambiado. Es la primera hora en la que le voy a dar, y esto se resume
básicamente todo. Desde que el paciente entra en contacto con el personal médico de salud, hay que tomar el lactato y remedirlo para bajarlo si está mayor a 2. Obtener cultivos con la finalidad de dar antibiótico-terapia empírica de amplio espectro, basado en el foco probable que tiene el paciente. Resucitación con fluidos cristaloides balanceados, idealmente si es que tenemos lactato de Ringer, 30 mililitros por kilo. Sobre todo si hay hipotensión o el lactato mayor a 4, y si no responde a fluidos, vasopresores. ¿Listo? Vasopresores. Esto simplemente lo resume los 5 pasos. Y este es el algoritmo que lo resume. Acá habla de SIRS y del software Wilson. Utiliza los dos, pero ya sabemos que podemos utilizar el NEWS también. ¿No? Igual, si no responde a fluidos, para la plasma madura 65, daré vasopresores, hasta 3 vasopresores. Si no responde, shock séptico refractario, corticoides, y ya sabemos el motivo por qué. Y bueno, pues, esperando que el paciente pues, pueda responder a las medidas. Muchas veces, a veces el diagnóstico es tardío y la terapia es tardía también. Y bueno, lo primero que hay que hacer en las primeras horas, además de la historia clínica, no se olviden, la exploración física, los cultivos, los antibióticos, si no hay respuesta a los vasopresores, EKG, si sospechan un shock cardiogénico, ¿no? Sonda vesical, si quiero medir el gasto urinario, el oxígeno, no se olvide, el oxígeno para buscar una saturación para nosotros mayor a 92, ¿no? Pero sobre todo si está por debajo de 90, pues hay que dar oxigenoterapia. ¿Listo? Y las primeras 6 horas ya tiene que estar el paciente en la UCI, entre un shock séptico, ¿no? Para tratarlo y hay que ir midiendo el lactato, ya hacer un control de la glucosa con infusión, las transfusiones que hemos hablado. Y para terminar, paciente varón de 70 años con antecedente de hipertensión, diabetes mellitus e hiperplasia benigna de próstata o crecimiento prostático. Acude por emergencia debido a que desde hace 3 días presenta fiebre, deposiciones líquidas 4 a 5 cámaras por día, desorientación y disnea. Al examen está despierto, pero habla incoherencias. La temperatura de 39, la frecuencia cardíaca 110, la frecuencia respiratoria 20, la presión arterial 90-60, saturación 92, FiO2 21%, 70 kilos de peso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y terapia inicial, terapia inicial, diagnóstico más probable, excepto, o sea, todo menos 1. Allá, menos 1. ¿Y por qué? Me levantó primero ahí. ¿Hay alguien más? Y ahí. Y ahí acaba. La norepinefrina no llegó. ¿Qué cuadro es? Sepsis. Sepsis severa, sepsis, shock séptico, infección. Si no me respondes eso, de nada me sirve la terapia. ¿Perdón? Shock séptico. ¿Quién me levantó acá la mano? ¿Cuál es la opción y ante qué diagnóstico estamos? Norepinefrina endovenosa vía central. ¿Pero qué cuadro es? Primero, ¿qué cuadro estamos hablando? Porque de repente estamos hablando de una infección urinaria. Shock séptico. Ya. ¿Alguien que está en desacuerdo? Si no, para dar los puntos. Sería sepsis severa. No sea solo una sepsis como tal. ¿Por qué? Es que, o sea, solo viendo los criterios. Ajá. O sea, ¿Qué criterios? Wilson. Ya. Tienen, digamos, mayor o igual a 2 puntos. Lo considero como una sepsis confirmatoria. ¿Tiene mayor o igual a 2 puntos? Sí. ¿Cuáles? Lo que Solo para recordar, miren, solo menciono los parámetros. Presión arterial sistólica, la escala de Glasgow, la conciencia y lo que es la respiratoria. primero la hipotensión sistólica. Ya, menor a Menor a 100. 100. Tiene un criterio. ¿Y el otro? El sensorio, el Glasgow. Ya, si el paciente está desorientado, ya sé que es un paciente, solamente me menciona que está desorientado, es Glasgow 14. Pero si además habla incoherencias, ya es 13. Cuidado, eso es para exámenes. Ya, tiene 2 puntos. Entonces es, ¿y por qué no es shock séptico? Porque si fuera el shock séptico, ya inician una vez vasopresores. O no respondía a la fluidoterapia. No responde a la fluidoterapia. ¿Y este paciente le han dado fluidos? ¿En algún lado menciona? No. Por lo tanto, este paciente, ¿le vamos a dar meropenem endovenoso y control de foco? Claro, sí. Sí.
Le vamos a iniciar lactato a Ringer como reanimación. Ahí le está dando 30 por 70 kilos, ¿no? Ujú. Vamos a medir el lactato, sí, hay que pedirle cultivos Sí. y hay que iniciar cobertura antibiótica si no tengo disponibles los... ¿Por qué no la norepinefrina? Porque veo hay que ver si... Correcto, es una sepsis y solamente la norepinefrina la vamos a utilizar si no me responde a Shock, sí. fluidos y esto es una sepsis. ¿Listo? Quedamos ahí. Gracias.